Martes 27 de abril, 6:30 de la tarde, estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal, a través de la plataforma digital de Radio Moderna y las redes sociales de la UPF Perú. Hoy contamos con una excelente persona, una entrevistada desde la Ciudad de México. Vamos a entrevistar a la embajadora maestra Gregoria Edith Buendía Valverde. El tema que vamos a tratar hoy día es la criminología y la paz social. Vamos a conocer un poquito quién es nuestra invitada, Edith Buendía. Es de nacionalidad mexicana, licenciada en Psicología y en Derecho, tiene maestría en Ciencias Penales con especialización en Criminología y docente capacitadora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogada postulante y defensora de los derechos humanos, especializada en violencia de género y perito en psicología forense, expositora a nivel nacional e internacional. La bienvenida a nuestro secretario general para quedarse con nosotros hasta dentro de una hora, Jaime Fernández. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias, María Elena Rivero. Saludando siempre a los amigos de Radio Moderna, de esta prestigiosa emisora, así como también a los embajadores para la paz de la UPF Perú y a nivel mundial. Efectivamente, María Elena Rivero, hoy día tenemos a una gran invitada, como lo has mencionado, y queremos darle la bienvenida a nombre de este programa de la UPF Perú y recibirle con fuertes aplausos porque ella es del hermano país de México. Muy buenas noches, estimada maestra Edith Buendía. Bienvenida al programa de la UPF Perú. Sus saludos, por favor. Muchas gracias, qué honor estar con ustedes y sobre todo con este afectuoso recibimiento. La verdad es que es un honor y pareciera que ya estoy como en familia de tantas atenciones y comunicación que hemos tenido con el doctor Jaime Fernández y también cada martes escuchando su programa. María Elena Rivero, muchas gracias al doctor Jaime y sobre todo al director del doctor Trevor Jones de su programa de la UPF en Radio Morena. Y pues qué bien que estemos tocando estos temas tan importantes, más que interesantes, y sobre todo porque pues nos lleva de la mano con la paz que estamos trabajando todos los embajadores. Y pues yo estoy más que lista y contenta. Muchísimas gracias por el recibimiento. Muchas gracias, estimada embajadora Edith Buendía. Bueno, iniciamos con las preguntas. La primera pregunta sería, hoy día es el tema de la criminología y la paz social. Vivimos en un tiempo, como ustedes ya lo saben, en un tiempo muy difícil. Se han recrudecido los crímenes, los delitos, y tenemos mucha serie de delitos de violencia en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos asaltos, agresiones, robos, asaltos sexuales, homicidio, violencia y todo tipo de estos males que cada día los ciudadanos en cada nación del mundo están siendo afectados. Entonces, para conocer un poco más acerca de las causas, de los orígenes, vamos a preguntarle a la embajadora maestra Edith Buendía que nos hable acerca de la criminología y cuál sería su relación con la paz social. Adelante, embajadora. Bien, pues principalmente hablando de la criminología, como se sabe, es una parte del derecho que va a estudiar el delito, las causas, las formas de evitarlo y también el modo de actuar de esas personas que lo cometen. En este caso estamos hablando de los delincuentes. Y bien, más allá de la relación que tenga que ver con la relación de paz, creo que un poquito tendríamos que hablar más allá de esto con la relación de prevención, ya que la criminología también se trabaja desde un enfoque social y en este caso que se va a dedicar a ese estudio de la sociedad en lo que refiere a esos fenómenos de antisociedad y surgir de alguna manera un conjunto de causas como formas y desarrollo de efectos, relaciones con otros hechos sociales, pero que también va a dar a conocer esos factores, el por qué pueden resurgir estas personas delincuentes. Y bueno, pues desde esa perspectiva y conociendo esta prevención, podríamos trabajar también los temas de cultura de paz, que sin duda, bueno, pues es el conjunto de valores que tenemos
en las ideas y las actitudes y el comportamiento que en su momento tenemos por el respeto a la vida, a la dignidad del ser humano, a la naturaleza, y que en su momento, pues en un primer plano tenemos como el respeto a los derechos humanos, para que podamos ver esa igualdad entre los hombres y mujeres, y de alguna manera podamos ver ese rechazo a la violencia en todas sus formas, y que todo esto realmente se pueda lograr en una sociedad. Entonces, creo que pues la UPF, así como los embajadores, tenemos mucho en relación con la criminología, pero desde una manera preventiva. Bien, estamos en el programa de la UPF Perú, conversando con Edith Buendía. Y Edith, yo hace 2 años exactamente, en este mes de abril, tuve la oportunidad de conocer México y estar en México. Estuve unos días allá en México y fuimos 6 personas las que viajamos. Sí. Bueno, yo tuve que me recogieron de la Asociación Nacional de Locutores de México para conversar con ellos. Y bueno, cuando regresé no encontré a mis acompañantes. Y me enviaron un WhatsApp y me dice: Marilena, te esperamos en Garibaldi. Eran las 10:30 de la noche. Y yo, como se parece tanto México a Perú, según yo estaba en Perú. Entonces salí caminando, caminé unas cuadras y yo tenía en mi bolsillo 500 pesos. Era el único billete que tenía de ustedes, 500 pesos. Entonces camino, veo una señora, le digo: señora, ¿cuánto cuesta un taxi acá? Me voy a Garibaldi. Y la señora me dijo: no, no muestres, no lo muestres. Y me dio unas monedas y me dijo: ándate en bus. Si encuentras en el paradero una persona que tiene tarjeta, no sé cómo es un bus de 2 pisos. Y bueno, me fue a Garibaldi. Pasa todo esto, regresé en 2 oportunidades porque no encontré a mis acompañantes, y después ya me fui en un taxi, ya sabía cuánto cobraba con taxímetro y todo. Y cuando le comento a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, como te estoy contando, le digo: mira, ha pasado esto, qué buena gente que son los mexicanos, me han dado para trasladarme, allá en Perú no sucede eso. Y ella me dijo: acá tampoco. ¿Y cómo es posible que tú te hayas ido a esa hora, hayas caminado para irte a Garibaldi? Es un lugar peligroso, ¿no? Y aquí en México hay zonas rojas, zonas que no puedes andar. Y yo me quedé pues asustada porque quizás, o sea, no sé si tú conozcas Perú, pero es muy similar, las calles, es como estar acá en Perú. Y va la pregunta eso: ¿cómo ves la delincuencia en Latinoamérica? ¿Cómo ves? Porque incluso me dijeron que también cuando viajas te dan un folleto de qué lugares no puedes ir. Bueno, aclarando un poquito, un extranjero que no visite Garibaldi, pues no ha venido a la Ciudad de México, y sobre todo porque los mariachis y la música mexicana es lo que se escucha ahí. Entonces nadie quiere perder esa oportunidad de escuchar este son que todos los mexicanos bailamos al son que nos toquen. Entonces creo que es perdonable, y siempre te vas a encontrar ese tipo de personas que a lo mejor no te dan las monedas, pero que te van a llevar al lugar o que te van a acompañar, porque a veces somos muy cálidos. Eso es algo que, aunque sea un delincuente, muchas veces pues hay que saber mirarlo a los ojos y saber si te puedes acercar o no. Pero creo que también la experiencia que tiene uno como viajero es saber a quién te vas a acercar a preguntar y a quién no. Entonces creo que no hay que olvidar que, así supongo que en Perú el mexicano también es muy cálido con el extranjero y muy amable. Entonces, partiendo de esa delincuencia que a lo mejor son minoría, ¿no? Pues hablamos de que en toda Latinoamérica estamos en foco rojo. Entonces, pues bien se sabe que en Latinoamérica se registra el 33% de esos casos de criminalidad en el mundo, y que aun cuando se concentra este 8% de población del planeta, la presencia permanente en el crimen organizado, las pandillas, que generan nuevamente víctimas todos los días, y ya lo vemos en las noticias, ¿no? Con estos migrantes, y muy preocupante que ahora son los niños, ¿no? Como víctimas, que de alguna manera es lo que evidencia la problemática de esta criminalidad a nivel Latinoamérica. De esta manera, bueno, pues también esos gobiernos en Latinoamérica han tomado esas medidas para combatir esos altos niveles de criminalidad, pero a pesar de esos años y esos esfuerzos,
esas amplias mejoras sociales y económicas también han empeorado. Si bien es cierto, se ha trabajado de manera conjunta en esas poblaciones, pero la verdad es que se ha disparado tremendamente, sobre todo hablando ahora de una pandemia, de una crisis económica, pues creo que se evidencia más. Y pues en esta situación como México, como Perú, como El Salvador, todo eso, pues ha incrementado esa delincuencia organizada y que la verdad es que pareciera que estamos huyendo de un país a otro. Entonces todos queremos ser refugiados porque realmente no nos sentimos seguros en nuestro país y en ningún lado. Entonces, esta falta de control de gobiernos, pues nos ha evidenciado que estamos ya en una crisis situacional de estados, y la verdad es que es preocupante, como platicaba yo con Eduardo, es preocupante para las nuevas generaciones, pero bueno, pues sobre todo porque se ven estos delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, extorsión, la corrupción en todos sus niveles, que está altísimo por estos países latinoamericanos, y sobre todo la impunidad debido a esa falta de organización sistemática en un estado, en donde pues evidentemente quien sufre somos nosotros los ciudadanos como víctimas. Entonces creo que ahí son los estados eh, quien han tenido esos errores o esas carencias, esa falta de diligencia, y lo hemos visto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha visto todo este tipo de delitos en toda Latinoamérica, y la verdad es que es preocupante, no solo México, pero pues yo creo que es algo en donde debemos hacer énfasis, a lo mejor desde una sociedad organizada, para poder trabajar. En algún momento estaban así Italia, Colombia, y que pudieron trabajarlo muy bien de acuerdo al trabajo de la sociedad y la prevención. Entonces creo que sí se puede, si hay voluntad política, y creo que sí se puede si realmente queremos un gran cambio. Muchas gracias, maestra Edibuendía, por estas palabras que nos está realmente educando también aquí a todos los ciudadanos también del Perú para comprender más un poco y entender acerca de la criminología y todos los aspectos, ¿no?, que ello conlleva. Yo le cuento, hace muchos años aquí en el Perú, en una ocasión pude observar, ¿no?, acá en el centro de Lima, creo que estoy hablando de hace 15 años atrás, a toda una familia completa de delincuentes, ¿no? Desde abuelos, abuela, los hijos mayores ya, y hasta los nietos. Eran en total como 11 personas, ¿no? Y realmente yo me quedé sorprendido, ¿no? A ver, 3 generaciones prácticamente, o tal vez 4 en esa oportunidad, de toda una familia de delincuentes, ¿no? Y estaban esperando a sus víctimas que pasaran, y bueno, ellos tienen una serie de Bien, pues es una pregunta muy interesante que a nivel social, bueno, pues ha causado mucho estigma, mucho ruido. Y bueno, la criminología lo que estudia es justamente esos factores de riesgo que se conectan con esa probabilidad de cometer un delito, y que también se han formulado diversas teorías que identifican esas causas del delito y que pueden tratar de explicarlo desde una biotipología criminal, que a lo mejor esto sería un tema de mucho tiempo para abordar, a lo mejor en otra entrevista, pero voy a ser lo más resumida posible. Y que en su momento, bueno, pues vienen también estos factores endógenos y exógenos, que es lo interno que tiene una persona, como lo externo. En este caso, lo endógeno podría ser
estas cargas genéticas, la herencia, los genes, la adopción, el mundo, el que le rodea, estos factores, y dentro de los factores exógenos que viene siendo la sociedad, el mundo que le rodea, la escuela, los amigos, la familia, las malas influencias, el barrio, todo eso va a determinar como factores, pues como focos rojos, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces podríamos decir, o como en el caso que usted nos pone, doctor Jaime, de una familia completa, pero a lo mejor estamos hablando de factores a lo mejor que no son determinantes, como en el caso de la pobreza, y que por eso se dedican a robar. Pero vemos también los delitos de cuello blanco en gente que se dedica a la política, al poder, que tienen pues un gran cargo dentro de una institución, y que bueno, esto también determina que en su momento, bueno, pues esos factores son multifactoriales. Entonces, pues habría que analizar muy bien, y sobre todo en la parte biológica, también vamos a ver algunas alteraciones en la corteza cerebral, que podría ser también la alteración de la trisomía XY, que hacen que un sujeto pues nazca más violento, que en su momento sea más agresivo y que sea más proclive a que delinque, y que esto ya lo veíamos con los antecesores de la criminología, como es Rafael, Garófalo, Ferri, que daban este tipo de teorías, y que podíamos identificar si una persona, por el hecho de tener una frente ancha, unas orejas grandes, una nariz muy grande, los mentones y demás, que son quizá unas teorías que ya están obsoletas, que ya no se utilizan, pero que son curiosamente lo que encontramos a veces, ese tipo de rostros en una prisión. Entonces, son personas que ya vienen destinadas a delinquir, pero que también se ha estudiado que también lo forma otro tipo de factores, como ya les comentaba, es multifactorial. Entonces, se nace, bueno, a lo mejor, como ya lo comentaban, es a través de esas cargas genéticas de herencia y demás, pero se hace a lo mejor por el medio que le rodea. Entonces, habría que hacer una gran diferencia mediante una larga charla para poder explicar más en específico, y la verdad es que eso suena todavía un tema más interesante, porque habríamos de descubrir personalidades de delincuentes, que hay muchos dentro del catálogo de las referencias criminales en todo el mundo, y que estaría muy bien poder estudiar al menos unas 2 personalidades para que podamos ver esta relación que tiene con lo endógeno y lo exógeno. Entonces, creo que decirlo así sería algo muy complicado, entonces pues me quedo con esa parte, ¿no? Que es multifactorial. Embajadora Edith Buendía, usted como es abogada y psicóloga, le hacemos esta pregunta, ¿no? Las personas, los delincuentes, ¿no? ¿Las personas realmente se rehabilitan? Bueno, habría que ver con qué recursos cuenta esta persona que está privada de la libertad, porque también habría que tomar en cuenta esos programas de reinserción de acuerdo al sistema de ejecución penal, que aquí en México pues existen reformas y leyes en donde se han dado a favor justamente de estos sentenciados o privados de la libertad, y que, bueno, cuando llegan a prisión, muchos de ellos pues tienen, se supone, en teoría, ¿no? Un programa individualizado de tratamiento, y que se supone están atentos a un consejo técnico que se puede evaluar mediante un médico, un trabajador social, un psicólogo, y que evidentemente esto va a ayudar a su reeducación, y en su momento, bueno, pues es lo que la ley le garantiza. Y bueno, también hay que recalcar que como un derecho humano, también vamos a ver que este sistema penitenciario tiene que dar ese cumplimiento para cuando salga de prisión. Esto tiene como derecho humano, bueno, pues reincorporarse a esa sociedad de donde en un momento cometió un delito,
y volver con la familia, por eso decíamos la importancia de la familia, de tener un trabajo, educación, salud, deporte, y que se cuente con esas oportunidades de poder desarrollar sanamente en una sociedad. Si bien es cierto que lo excluyó a lo mejor por discriminación o a lo mejor por exclusión, desigualdad, falta de oportunidades, y que lo hizo, que rompiera esas normas y que traspasara esas fronteras para delinquir, bueno, pues creo que también tiene el derecho de esa reinserción a la sociedad y que lo espere con esos derechos, ¿no? Entonces, pues sí sería un poco complicado, porque la idea es que no reincida y que no vuelva a la prisión, si se le da este buen tratamiento, ¿no? La educación, la salud y el deporte, y asegurarles un trabajo, porque he escuchado mucho de estos casos en donde pues ya tienen esta reinserción a un 80, 90%, y resulta que cuando salen pues no tienen la oportunidad de buscar un trabajo porque nadie los quiere contratar. Entonces, eso también es algo que el Estado tiene que garantizar para que realmente pueda evitar esa reincidencia. Bueno, pues que sea completo, ¿no? Que no los veamos nosotros también como sociedad, porque ellos ya fueron juzgados por sus faltas, pero como sociedad creo que somos muy castigadores, y creo que esa parte también habla de valores, de principios, de educación, y que solemos todavía juzgarlos y señalarlos. Y yo siempre hago la pregunta cuando estoy en un aula, de decir, bueno, ¿tú contratarías a una persona que ha privado de la vida a otra persona? ¿La contratarías para que trabajara en casa contigo, o para que trabajara contigo en tu empresa y ser tu persona de confianza? Entonces, esa es una pregunta que ahí, si ustedes la contestan, se van a poder dar la respuesta si realmente existe esa reinserción, ¿no? Porque va a empezar desde una sociedad que pueda adaptarse a lo que realmente necesita esa persona. Muy bien, queríamos también hacerle una pregunta acerca si en los establecimientos penitenciarios hay algún trabajo de poder educarles para su vida espiritual de ellos dentro de los presidios. Adelante, embajadora. Sí, gracias. Pues eso yo creo que tiene que ver con un poco la libertad de culto, que es como un derecho fundamental y que lo manejan los derechos humanos. Entonces creo que ahí va a tener que ver mucho, y que en su momento, bueno, pues el que se acerque en esta parte espiritual, me ha tocado ver muchos casos en donde veo que también muchas personas se prestan a leer la palabra de Dios, que hay muchos sacerdotes que se acercan a dar misa, que se están confesando, que a lo mejor afuera nunca encontraron esa reconciliación, pero que también tiene que ver con esto de ver un consuelo que fortifica y calma la desgracia del privado de la libertad. Es un reencuentro también con su ser y con la creencia de que existe un Dios, que tiene que ver con el perdón, pues él juzga desde lo íntimo, le da una fe, una tranquilidad que todo estará bien, pero que también tiene que ver con la introspección, todo lo que él analiza de sí mismo, de lo que ha hecho, de lo que ha hecho mal, y que cada ser humano hace de sí mismo. Evidentemente esto tiene que ser acompañado definitivamente con otros programas para ayudar a sanar esos problemas que muchas veces son sanaciones del alma, y que, bueno, pues desde la parte emocional ayudarían mucho desde un apoyo psicológico, como mucho se da en las terapias ocupacionales, los apoyos grupales, las terapias individuales, y también la importancia de la familia. Y yo lo veo y hago esa diferencia, sobre todo porque, como bien decía, la sociedad es muy castigadora. Y en los casos de mujeres, los vemos fuera del reclusorio los domingos, que son días de visita, están saturados en los reclusorios varoniles, pero en los femeniles la ausencia brilla, ¿no? De la familia, y que muchas veces se olvidan de estas personas, de las mujeres, y sobre todo si mató a su esposo. Entonces creo que esa parte también para ellas
pues es doblemente castigada, ¿no? Doblemente revictimizada, no solamente por la ley, sino por la sociedad y por la familia, y evidentemente que allá encuentran justamente ese reencuentro con la fe, con Dios, con lo que quieran creer, y que es fortificante para salir adelante. Entonces creo que me parece importante, y hay muchas películas que evidencian esto, y la verdad es que tocan justamente estos puntos importantes dentro de las prisiones. Entonces me parece que tanto adentro como afuera, creer en algo y pensar que hay una esperanza, pues creo que es la diferencia, ¿no? Bien, embajadora Edith, buen día. Quería hacerle una pregunta acerca de si se puede evitar la delincuencia, pero antes quiero comentarle, a veces cuando son niños, hay muchos niños que son así como que todos se roban, ¿no? Y hay madres que lo toman como gracia. De pronto llegan de la escuela, como dicen ustedes, y llegan con lapicitos de otros niños, borradores, tajadores, y la mamá dice, ay, mijito, se trajo esto, y lo guarda, no dice nada. Y así cada vez que se trae cosas no dice nada, ¿no? Hay madres que van y lo devuelven y le hacen pasar su vergüenza y le dice, devuelve porque eso no es tuyo, ¿no? Dígame, esas cosas se pueden hacer, desde ahí ya de repente el niño se le está influenciando para que tome cosas que no son de ellos y va creciendo como algo normal. ¿Se puede evitar la delincuencia de alguna forma? ¿Se puede evitar que ese sea un futuro delincuente? Porque si le permiten de niño y sigue creciendo y trae cosas para la casa y la mamá lo toma como una gracia, o de repente ya no dice nada el niño, sino las cosas las usa para él, ¿no? ¿De alguna manera se puede evitar? Usted como abogada y psicóloga, por favor, contéstenos. Sí, desde la prevención, y bien lo comentas, desde casa, desde esas tempranas edades en donde se nos hace esa gracia, pues es ahí donde muchos hablan de aquí afuera, ¿no? Es que eres una madre alcahueta, y creo que desde esa mala educación estamos generando justamente esos focos rojos que sin duda nos dan señales de que algo no está funcionando bien con la educación que están dando los padres, pero desde una prevención, no solamente desde ser adultos, sino desde una educación temprana. Y por eso Escuela para Padres siempre yo la he considerado que es una forma de hacer prevención en esos niveles tempranos de edad. Entonces creo que ahí es lo que nosotros podríamos estar trabajando. Sin embargo, bueno, la correcta aplicación de la sanción, ya sea en un niño o en un adulto, en la correcta aplicación del derecho penal como un enfoque sancionador, y que si hay pena es porque existe un delito. Asimismo, los niños también van a darse cuenta que si existe una sanción, en este caso, hacer esta evitación de no lo vuelvas a hacer, no quiero que vuelvas a traer nada que no sea tuyo. Yo creo que desde ahí el niño se va a ir educando a que lo suyo, si no es suyo, pues no tiene por qué tenerlo. Entonces, creo que desde ese enfoque, si se sanciona, bueno, creo que así estamos educados y es prácticamente lo que funciona. Sin embargo, se considera que es la última razón de encontrarnos en el derecho penal por ser sancionador, pero como una manera preventiva y jurídica podemos verlo. También vemos una aplicación desde un enfoque criminológico, sociológico, de salud pública, también estamos hablando, por mencionar algunos, y que también esto vamos a incorporarlo como una prevención del delito. No sé, aquí en México, como en cualquier otro país, estas instituciones que trabajan para la seguridad pública, que mucho se trabaja la prevención del delito como en un ejemplo, una recuperación de espacios. Si había un lugar en donde ahí se juntaban chicos para drogarse, para robar, para hacer cosas que no tenían nada que ver con el bien social, bueno, pues si hay una recuperación de espacio a través de una institución o de una organización social, bueno, pues estamos hablando que también estamos previniendo, porque en lugar de que exista un callejón sin salida, bueno, pues podemos poner una calle con juegos, con luz, de tal manera que empecemos a hacer esas prevenciones del delito, y que también esas estrategias y medidas van a reducir ese riesgo que produzcan los delitos y sus posibles efectos que en su momento son perjudiciales para todas las personas y toda la sociedad, incluido el temor también de la delincuencia,
pues cada vez se hace también más violenta, más agresiva, y la verdad es que es algo que el miedo colectivo es lo que genera la delincuencia organizada. Entonces, a usted le dicen que en tal colonia, en tal estado, en tal país existe un modus de operar de una delincuencia, usted ya no quiere ir, y como bien lo decían, no vayas a México, no vayas al centro de la ciudad porque roban mucho, hay secuestro y demás, pero es lo mismo que se escucha aquí, se escucha allá, pero yo le digo que para mí el centro de la ciudad es algo muy bello y sin embargo habría que vivir en ese lugar para poder determinar si realmente es peligroso. Si yo le dijera, vamos a Sonora, quizá hay personas que viven en Sonora en donde existe mucha delincuencia, pero para ellos es fascinante su lugar de donde viven y para muchos realmente es preocupante. Entonces, habría que ver también que cómo se está trabajando estos niveles de prevención y qué tanta voluntad existe de esas instituciones o del mismo Estado para poder erradicar justamente esa violencia y delincuencia que tanto nos está afectando socialmente. Muchas gracias. Estamos en el programa de la UPF Perú. Hoy día tenemos en la cabina como invitada especial a la maestra Edith Buendía Valverde, en directo desde México. El tema es la criminología y la paz social. Embajadora Edith, acá en Perú, la UPF, bueno, que está también en 160 países, tenemos un área de enfoque que es el matrimonio y la familia. Nosotros creemos que el matrimonio y la familia no solamente es el fundamento para la paz o la escuela de la paz, también es el lugar donde se crea, se cría a futuros ciudadanos con un corazón grande, con corazón de amor, ¿no? En vista de ello, vemos también que a nivel mundial el índice de violencia, de criminalidad, de delincuencia, está cada día en aumento, ¿no? Entonces, algo está pasando en las familias, ¿no? Y la pregunta sería, concretamente, embajadora, ¿qué errores están cometiendo los padres dentro del hogar familiar o las personas que tienen a cargo la tutela o la educación de los hijos? Adelante, embajadora. Bien, sí es un poco complicado dar esta respuesta debido a que cada quien va a educar de acuerdo a sus formas, a sus necesidades y a su situación. Y me parece que hay mucha disparidad en esto porque lo he escuchado en múltiples casos, sobre todo en casos de donde existe padres agresivos por naturaleza, porque como a ellos los trataron mal, entonces los hijos tienen que ser tratados mal. Si a ellos los golpearon, a ellos los golpean, si a ellos no les dieron de comer, a ellos tampoco. Entonces creo que esa es la forma en la que nosotros tenemos que evitarlo. Sin embargo, bueno, dicen por ahí que si educamos bien a un niño, se castigará menos a un adulto. Entonces creo que desde ahí, desde un enfoque temprano de educación, sería importante. Pero también vemos que la mayoría, y como todo el mundo lo dice y es trillado, nadie nace con un manual para ser padre. Entonces creo que también la educación de estos hijos provoca muchas preocupaciones, inseguridades, pocas angustias a muchos padres que en su momento se preguntan o nos preguntamos si realmente lo estamos haciendo bien, si deberíamos haber castigado alguna falta o si se habrá pasado de duro, que si realmente es demasiado blando, o cómo hago para que me obedezca o para que me quiera. Entonces, también esas recomendaciones de psicólogos y pedagogos han dado recomendaciones básicas como algo tan simple, ¿no? Como el de esa disparidad entre padres que mencionábamos. Ya existen pues múltiples disfunciones matrimoniales o de pareja en donde son tus hijos, los tuyos y los nuestros, y realmente ese tipo de educación y esa disparidad, pues hace falta la unidad de criterios, de esas figuras de autoridad en esos padres que mucho les cuesta educar. No es lo mismo educar desde un niño recién nacido a que tráeme un niño desde 5 años o 10 años, porque ya traen ahí moldeado alguna buena o mala educación. Y si le toca estar en un buen hogar, pues a lo mejor el niño ya la hizo, pero y si no,
pues tendrá que adaptarse a esos medios. Por otra parte, esa disparidad hace que mientras uno sea autoritario, el otro sea blando, y que entonces la madre o el padre pues realmente no tenga esa autoridad suficiente para que el niño realmente tenga los límites para una buena educación. También vemos cómo muchas veces esa sobreprotección que tenemos hacia los hijos, ¿no? De cómo se aseguran estos educadores en los errores más frecuentes que tenemos en esta sociedad actual, de porque nosotros no queremos que ellos sufran lo que nosotros sufrimos, es que se asumen más bien tareas que ellos deberían de hacer, y esta sobreprotección resulta perniciosa porque hace ciudadanos dependientes y a veces muy tiranos, ¿no? Hablamos mucho de este rol de porque crecen que el mundo gira a su alrededor, no hay límites, y entonces ellos se confunden, y entonces ellos creen que por lo que ven, y por eso bien dicen que más allá de la educación, el hijo crece con los ejemplos. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? El también hacer hijos dependientes, sobre todo en una pandemia en donde vemos las 24 horas a papá, mamá y a hijos juntos. En realidad es en donde se está mostrando realmente el tipo de educación que habíamos llevado antes de una pandemia, y que ahora el encierro está mostrando pues la deficiencia tanto de la educación de los padres como la de los hijos. Y entonces creo que ahí pues hay mucha confusión. Los hijos salen corriendo a quererse desahogar, a juntarse con los muchachos de la esquina, a empezar a tomar drogas, alcohol, y eso hace que pues en su mundo ellos estén confundidos. También parte también de la transmisión del desprecio, que muchas veces los padres, como ya decía, si ellos habían sufrido en, en sus tiempos, bueno, pues ahora también cómo se repiten estas formas de educar, y que muchas veces les hace muchísimo daño, como el hecho de no vales nada, siempre me defraudas, no sé para qué te tuve, eres un error, y evidentemente eso hace que sean resultados muy dañinos para los hijos y que causan menosprecio en ellos, que también tienen baja autoestima, crean un mal carácter, un temperamento violento. Evidentemente, pues solo va a necesitar el mínimo detalle para poder determinar a lo mejor que puedan delinquir en alguna situación con algún amigo, alguna mala compañía, o simplemente que lo agarren por error, y resulta que por no saberles enseñar muchas cosas que hay afuera, pues también ellos no se sepan defender afuera y sean los primeros, y lo he visto también en muchos casos, como por no saberse defender o no saber mentir o no saber correr, están dentro de una prisión porque estuvieron en el lugar equivocado. Entonces creo que ahí hay mucha disparidad de eso. También la falta de comunicación que se han tenido con los padres, que no hay tiempo para ellos porque todo el tiempo estamos trabajando. Los padres son, sí, evidentemente la autoridad, y entonces porque soy tu padre y te mantengo, me tienes que obedecer, pero en realidad esa comunicación asertiva, esa comunicación afectiva, no lo vemos. Y entonces vemos esa ausencia de figura paterna, materna, y que se malinterpreta para ellos, y que de alguna manera no somos racionales, ni los padres ni los hijos, y entonces estamos ahí como que formando cosas muy extrañas, y que pues lo vemos en la delincuencia juvenil. Cada vez están siendo más jóvenes los niños que están delinquiendo, la delincuencia organizada está agarrando también a los niños más jovencitos que antes, porque evidentemente son vulnerables debido a estas carencias que tienen, y que la delincuencia organizada sabe, y que evidentemente pues son el punto perfecto para llegarles a completar todas esas necesidades que en su momento no los tuvo en familia. ¿Y cuándo debemos de llevar a nuestros hijos al psicólogo? ¿Y cuál es la señal de alerta? ¿Qué es lo más importante? Bueno, sería importante que un padre, cuando conoce a su hijo, podría saber el momento preciso, pero realmente cuando necesita esa ayuda
pues cuando nosotros vemos que ya hay cambios bruscos en su humor, en su mal comportamiento, malas notas en la escuela, dificultades con los amigos, con los padres, con la familia, síntomas físicos que también muchas veces estamos viendo que a lo mejor bajan de peso o están comiendo demasiado y que de alguna manera no hay explicación médica. También hay cambios en sus hábitos, de ya no se quieren bañar, no tienen el mismo interés de antes, hay dificultad para disfrutar esas cosas que antes le divertían y que podemos estar dando foco rojo o señales de que a lo mejor son víctimas de abuso sexual, violación, abuso físico, de bullying, de autolesión, de depresión, y que si nosotros lo llevamos en un tiempo oportuno, estaríamos evitando algo más preocupante como evitar algún trastorno y que esto haría que estemos a tiempo para poder encaminar estas necesidades que a lo mejor tenemos que hacer como padres. Entonces creo que no tiene edad, porque incluso como adultos en una pandemia, yo he visto que en esta pandemia hay muchos adultos que están sufriendo depresión y ansiedad. Entonces, es el momento en que usted conoce a su hijo, ¿no? Cómo está cambiando. Sí, efectivamente, estamos en un tema bien complejo, ¿no? Hablar de la criminalidad, la delincuencia, especialmente todo se centra en la familia, ¿no? Como el origen de todos estos males. Bien, seguimos con la entrevista. Estamos en el programa de la UPF. Tenemos hoy día un tema muy importante, la criminalidad en relación con la paz social. Efectivamente, embajador, en estos tiempos de pandemia, nos remotamos a estos tiempos de pandemia, las familias, los padres con los hijos están más juntos y también las relaciones, ¿no? Están más amicales en algunos casos, pero también ocurre relaciones que han estado ya originándose, ¿no? Con problemas tal vez en la relación de los cónyuges o tal vez en la relación de padres con hijos o otro miembro de la familia. ¿Cómo ve usted ahora a las familias en estos tiempos de pandemia que vivimos? Adelante, embajadora. Pues sí, es como ya comentábamos un poco, la familia se ha visto un poco alerta, se ha visto un poco afectada en una situación de pandemia y como pues nosotros sabemos, la familia es un núcleo fundamental dentro de la sociedad y como tal es el ente que va a contribuir a ese desarrollo integral de esas personas y que en su momento es el componente que va a ser fundamental para toda sociedad y todo individuo, unido por lazos de sangre o afinidades que logran proyectarse y desarrollarse en un mundo pues como el que nos encontramos ahora. Ayuda también a que esos padres de familia se sientan más involucrados y felices con la educación que los hijos tienen, pero la afectación que ha tenido la pandemia sin duda ha ido en aumento y realmente pudiéramos pensar que sí es cierto que es un núcleo importante dentro de la sociedad, pero yo lo he visto como abogada, cada vez hay más divorcios, más separaciones, incluso de matrimonios ya adultos. Podríamos pensar que esto se estaba dando a lo mejor en parejas jóvenes, pero no. Yo lo he visto en parejas adultas de 30, 40 años, en donde se está dando una problemática muy preocupante. Esa falta de comunicación, esa agresión, esa violencia, pues en su momento ese cansancio que ya la gente se está viendo 24 horas y no tiene para más, si bien tiene el favor de tener una casa grande y poder salir al patio, pero hay gente que ni eso tiene. Entonces, creo que eso es lo preocupante. La familia tendríamos que rescatarla desde otras perspectivas más importantes para poder reencaminar a estos jóvenes y a estos niños que, que deberían tener como base para poder seguir desarrollándose en un ambiente sano. Entonces, si la familia no lo es, pues definitivamente allá afuera tampoco. Entonces, creo que la idea es
prevenir esa delincuencia a través de esas bases sólidas que tiene la familia. Muy bien, seguimos con la entrevista del programa de la UPF. Bien, ya estamos en la parte final. María Elena Rivero, vamos a escuchar ahora un mensaje de la maestra embajadora para la paz, Edith Buendía Valverde, quien gentilmente nos ha concedido esta entrevista en directo desde México, su país, su tierra natal. Adelante. Bien, como bien decía Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. La no discriminación, el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, el diálogo y la convivencia entre la familia, los pueblos y las personas, y principalmente en la sociedad organizada y sobre todo ahora que tengo dignamente este cargo como embajadora de la paz, y entre la comunicación que existe y que existirá más adelante entre los embajadores, creo que son instrumentos viables para poder construir esa paz que tanto necesitamos, pero que necesitamos todos de todos. Y realmente es una tarea que hay que dejar no solamente en un tintero, es una tarea que debemos dejar de aquí en adelante entre nosotros adultos y entre nuestras futuras generaciones. Entonces, creo que sí se puede lograr y pues yo estoy en esa ardua tarea de lograrlo porque tengo un hijo en donde sí quiero un mundo mejor para él y para todos los niños, evidentemente. Muchas gracias, embajadora, por estas palabras. Ahora, a continuación, vamos a entregarle a usted un diploma de reconocimiento a nombre del programa de la UPF Perú. Vamos a ver este diploma. Adelante, producción. La Federación para la Paz Universal, UPF Perú, el presidente de la UPF Perú extiende el presente reconocimiento a la maestra Gregoria Edith Buendía Valverde por su excelente participación en el programa de la UPF que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Hoy, martes 27 de abril del año 2021, firmado Dr. Trevor Edward Jones, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, maestra embajadora para la paz, Edith Buendía Valverde. Sus palabras finales, por favor. Muchas gracias, es un honor para mí que pueda tener esta participación y sobre todo la aportación para que podamos trabajar en conjunto y que sigamos en este papel tan importante que nos ha dado como embajadores de la paz y que sigamos trabajando con ustedes de la mano. Muchísimas gracias y de verdad estoy más que complacida y orgullosa de pertenecer a este grupo tan maravilloso como lo es María Elena Rivero, Jaime Fernández, a ti Eduardo, muchas gracias y sobre todo a nuestro director, el doctor Trevor Jones, que hacen posible que podamos unirnos desde lugares muy lejanos, pero que estamos juntos en un solo objetivo. Muchísimas gracias, les agradezco de verdad. Gracias, y hasta aquí nuestro programa de la UPF Perú, gracias a nuestra embajadora Edith Buendía, y bueno, quien les habla, acabada la pandemia, solucionado todo, el primer país que vamos a viajar es a México, porque tenemos el ofrecimiento a la Virgen de Guadalupe. Bien, nos vamos, gracias a Jaime Fernández, y recuerden que deben de ustedes de mantener su distancia, usar la mascarilla, el lavado de manos, o si no el alcoholcito, ¿no? En todo momento para cuidar a nuestra familia. Muchísimas gracias, gracias también a Eduardo Mendoza y a Iván Lostanao. Hasta el próximo martes. Chao, gracias. Los espero en México. Gracias, bienvenidos a todos. Gracias. Adiós, Eduardo. Gracias, doctor Jaime.